Nosotros les hablaremos acerca del libro Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Mesías. Es un libro que trata acerca de todos los aspectos importantes de las finanzas personales, iniciando con el término ahorro, el cual la autora lo define que se puede realizar de dos maneras. El primero, bajándole a los gastos, y el segundo, generando ingresos adicionales. Claro, hay que tomar en cuenta que para realizar esto tenemos que estar bien informados, ya que hay diferentes maneras de poder ahorrar. Una de ellas es deduciendo impuestos, ya que a lo largo del libro se explica que 2/3 partes de los productos que nosotros consumimos son deducibles a impuestos. Regresando a las dos maneras de ahorrar. La primera, le bajamos a los gastos. ¿Qué quiere decir esto o cómo se efectúa? En mi opinión, me lo imagino colocando todas las actividades en las cuales gasto dinero sobre una balanza, y en base a esto las analizo y considero cuáles son las más importantes y cuáles puedo eliminar de mi vida o simplemente reducir. La segunda, generamos ingresos adicionales. La lectura hace énfasis en esta y la relaciona con un ejemplo, el cual es: en nuestro trabajo nos dan un aumento y nosotros, en lugar de considerar este aumento y subir nuestra calidad de vida gastando más en las mismas cosas, lo que hacemos es que este aumento lo hacemos hacia un lado y lo manejamos como un ahorro, y seguimos gastando la cantidad de dinero como si nunca nos hubieran dado ese ahorro. ¿Por qué ahorrar? El libro describe que la vida está llena de eventualidades. Un día puedes perder tu trabajo, puedes chocar y necesitar pagar el deducible, o recibir un bebé y crear una familia. Las cosas cambian a la velocidad de la luz. También es importante ahorrar porque permite tomar oportunidades, como comprar esa casa que realmente querías, formar esa familia, invertir en un instrumento, pagar tu hipoteca, realizar un negocio en el que siempre quisiste emprender. Ahora que tenemos las maneras de ahorrar y conoces por qué ahorrar, también debes de conocer cómo. ¿Cómo vas a lograr esto? Unos consejos que nos da la autora es clasificar los plazos: corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y de esta manera contestar las preguntas: ¿qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo quiero cumplirlo? ¿Qué voy a hacer para lograrlo? Estas preguntas las tienes que definir de manera exacta, ya que si uno define las preguntas de manera exacta, se está obligando de cierta manera a cumplir esas metas. Capítulo 3. ¿En qué se te va el dinero? En esta parte del libro nos dice que para empezar a ahorrar necesitamos saber profundamente de cuánto es nuestro ingreso, así como nuestros gastos, y sobre todo en qué tan diferentes son nuestros presupuestos ideales. Esto nos ayudará a hacer un presupuesto, el cual nos sirve para saber cómo usamos nuestro dinero, identificar por qué no llegamos al final de la quincena, y así nos ayudará a reconocer nuestra capacidad real de ahorro, detectar cuáles son las áreas de oportunidad para recortar, las cuales mejor se adaptan a nuestras necesidades o situaciones económicas. Un punto crucial para saber en qué se te va el dinero es saber cuánto ganas y en qué estás gastando tu dinero. Para ello existen dos formas. Una es la forma antigua, en la cual registras a mano todos los gastos que vas haciendo a lo largo del día. Lo malo de este es que no siempre llevarás esa libreta en la que apuntas. La otra es la tecnológica. Es por medio de la tarjeta de débito o crédito, en el cual te marca en qué te has gastado todo y cuándo. Sabiendo esto, ahora veremos la técnica para registrar los gastos. En esta se hace una lista de los gastos con mayor valor a los que menos importan. Debes escribir todos los desembolsos por cosas o servicios que realices de acuerdo con la importancia que tienes para ti. La idea es empezar por la comida y todo aquello que sea importante para sobrevivir,
según las necesidades de uno. A partir de eso, son las necesidades del hogar, como lo que son la renta, la luz y todo aquello que conlleve el hogar. Y por último, aquellos pequeños lujos que te da. Después, apuntar tus gastos mensuales para poder tener una mejor visualización de los gastos que realizas mes tras mes y tener un balance. Debemos de desglosar los gastos mensuales de cada uno de los meses y ver cómo equilibrarlos para que cada uno de ellos tengan la misma cantidad de dinero y no pase el límite propuesto. Para ello se debe mover algunos que otros gastos de un mes hacia otro. Y si esto no funciona, podemos llegar hasta quitarlos si no es necesario o importante. Otra opción es por tipo de gastos. Mucha gente prefiere hacer sus presupuestos según gastos fijos o variables, porque teóricamente los primeros son los más fáciles de recortar. Y esta separación te permite observar directamente dónde recortar, aunque eso tiene sus matices. Ambas categorías se pueden ir moldeando en términos generales. Los gastos fijos son los que son idénticos mes tras mes. Los variables como su nombre los dice, pueden tener montos distintos de un mes a otro, o incluso presentarse en un periodo y en el siguiente no. Las formas para resolver los problemas en este método es casi igual al anterior, pero estos son más específicos. En los gastos físicos hay categorías que se pueden eliminar por completo o encontrarles sustituciones más baratas. En las variables, normalmente son gastos en los que se debe tratar de ser más racionales, como el de la luz o el agua. O si ya de plano su situación es muy crítica, eliminarlos mientras te estabilizas, como salir a cenar los fines de semana. En algunos casos, después de haber pasado a tijeras, decide tu nuevo presupuesto y no olvides meter en ellos los nuevos gastos fijos, en los cuales ahora tienes planeado gastar en cada mes. Una recomendación de que se hace es que si nos proponemos a reducir nuestros gastos 50% en un mes viviendo a pan y agua y bañándonos con agua helada para no gastar gas, lo más seguro es que no aguantemos una semana y después mandemos todo a volar. Por eso es mejor ir modificando nuestro hábito poco a poco y alcanzar metas que nosotros tengan motivados para poder llegar a reducir los costos de mes tras mes y saber en qué se nos va el dinero. El capítulo 4 habla sobre los casos de emergencia, como si te falla el carro, se descompuso el refrigerador o la computadora, etc. Para saber cuánto necesitas ahorrar, te pueden ayudar las siguientes preguntas. ¿Cuánto gastaste la última emergencia? ¿Cuánto tienes ahorrado para emergencias? ¿Cuánto supones que te costaría la emergencia más cara? De preferencia se debe poner en otra cuenta separada del fondo de inversiones. Y como no vas a estar sacando dinero muy frecuente, el interés debe ser menor al 2% anual. El capítulo 5 habla sobre la tarjeta de crédito. Las personas en general dicen que son malas, ya que por culpa del banco uno se endeuda más, pero cuando la verdad es culpa del usuario al no saber usarla de manera adecuada y debido concorde a la situación, ya que al principio todo va bien. Se usa para las compras, pero ya después con los intereses se incrementan mucho los gastos que se tienen. Un ejemplo que proporciona el libro es que una persona quiere comprar una motocicleta con la tarjeta y financiarla a varios meses, pero menciona que la forma más sencilla y que no salga tan caro es pedir un crédito de nómina o personal con cierta tasa de interés anual, la cual la comparan con la tarjeta de crédito y resulta que la motocicleta te sale una diferencia de 200% más cara si la pagas con tarjeta. También dice que no nos vayamos por la que tenga la tasa de interés más baja, sino que tenemos que ver lo que ofrece cada tarjeta y elegir la que más nos convenga. Una de las cosas positivas al tener una tarjeta de crédito es que tienes derecho a saber en qué la has usado. Esto sirve para cuando no te acuerdes en qué te gastaste el dinero. Si tu tarjeta se la roban o se extravía,
Puedes hablar en cualquier parte del mundo al teléfono que aparecen en las páginas de internet de las compañías y te reponen la tarjeta. Las personas que te atienden hablan tu mismo idioma y hablas también sobre el buró de crédito. Dice sobre cómo funciona el historial y que desde joven te conviene usarlo de manera muy seguida, ya que conforme al tiempo puedes ir adquiriendo un mayor crédito, y si eres muy responsable te pueden ofrecer muchas amplias cantidades de dinero. Capítulo 6. Inversiones. No es suficiente solo ahorrar, ya que esto significa la mitad de la tarea solamente. El siguiente paso a ahorrar es invertir y básicamente poner el dinero a trabajar para ti. La idea no es acumular recursos solamente, sino que estos recursos se multipliquen. ¿Cuál es el principio de las inversiones? En finanzas, las ganancias vienen del potencial que tiene todo peso de generar más dinero. Por ejemplo, si una empresa desea adquirir una nueva maquinaria para aumentar ganancias y acude al banco a solicitar un préstamo, este último lo aprueba y utiliza el dinero que otras personas depositaron en cuentas de ahorro o productos de inversión. El banco cobra interés y comisiones a la empresa y de ahí sacan el rendimiento para el que invirtió y para ellos mismos. Hay 4 variables a considerar al realizar una inversión. La primera de ellas es la liquidez. Cada cuánto tiempo podemos disponer de nuestro dinero y qué penalizaciones pagamos si necesitamos sacarlo antes. La segunda de ellas es el horizonte. ¿Cuál es el periodo de tiempo ideal que nuestro dinero debe estar invertido para que genere rendimientos óptimos de acuerdo con el nivel de riesgo que asumimos? Rendimiento. ¿Cuánto dio en el pasado, que no es una garantía de lo que pasará en el futuro, pero nos da una idea? La cuarta y última es el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que algo salga mal? Y si así fuera, ¿cuánto podemos perder? No dejes para mañana lo que puedes invertir hoy, porque cualquier peso invertido hoy vale más que uno que te den mañana. Esto se debe a 2 razones. La primera es que si se tiene un peso hoy y se invierte hoy, se empieza a ganar dinero con él. Mañana, lo que se obtendría de rendimiento sería una centésima o milésima menor. La segunda razón es la inflación. Como los precios tienden naturalmente a subir, con un peso de hoy podríamos comprar más que con uno de mañana. Existen diversas formas de comenzar a invertir. Una de ellas es empezar con una cantidad pequeña, supongamos 1,000 pesos, en un pagaré en uno de los bancos populares. Obtener al año lo que dan los certificados de la tesorería, los famosos CETES, pero seguir ahorrando y ganando intereses. Al cabo de un año ya se tendrían 10,000 pesos, que es el estándar en monto de apertura para muchos fondos de inversión, y tendríamos un portafolio con más opciones. Si el monto de entrada es muy alto y cada que se intenta juntarlo surgen condiciones que nos impiden hacerlo, otra opción son los fondos sin monto de entrada, pero con comisión mensual fija. La mayoría de las instituciones bancarias cobran 30 pesos al mes. Evidentemente, al principio, si el monto que se invirtió es bajo, la comisión se come los rendimientos, pero conforme vaya subiendo la inversión, empiezan a verse los beneficios. En ocasiones se nos ofrecen oportunidades para invertir con beneficios inimaginables, pero hay que tener cuidado, porque suelen ser fraudulentas. He aquí un ejemplo. En el 2008 hubo un megafraude de 50,000 millones de dólares por parte de Bernard Madoff. Este personaje era el expresidente de la Nasdaq, el equivalente a la parte de empresas tecnológicas de la Bolsa Mexicana de Valores, y abrió su propia operadora de fondos de inversión. Al tener un nombre y experiencias respetables, muchos inversionistas decidieron confiar sus inversiones en su operadora. Ofrecía unos super rendimientos, pero el pequeño detalle es que estos rendimientos era una pirámide. ¿A qué nos referimos con una pirámide? Pues bien, si alguien abría un contrato, se le daba el 20% al mes de rendimiento, pero este 20% no provenía del rendimiento de los títulos que se compraron, sino de los siguientes inversionistas que entraban. En pocas palabras, en las pirámides, los últimos que entran son los que se llevan la peor parte. A los primeros se les paga con el dinero de los subsecuentes, pero cuando no hay subsecuentes es cuando empieza el caos. Por igual, si todos los inversionistas deciden salirse al mismo momento de la inversión, obviamente no habrá dinero suficiente para pagar. Otra posibilidad para el derrumbe es que el estafador simplemente considere que ya ganó bastante dinero y se vaya con el dinero de todos los inversionistas. Esto nos lleva a que existan regulaciones para las casas de inversión.
En México, por ejemplo, solamente pueden ofrecer inversiones o captar ahorro las instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si las compañías son extranjeras, se puede solicitar una autorización para tener una filial en México. Las que no cuenten con la regularización se llaman de captación irregular y actúan de manera ilegal. La regulación es muy importante, ya que si la operadora de inversiones resultara ser fraudulenta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede intervenir, pero al no haber regulación, se tendría que actuar de manera legal ante los tribunales, lo cual llevaría mucho tiempo y no garantiza la restitución de las inversiones perdidas. Otra manera de invertir es en la bolsa de valores. Esta puede ser definida como un banco para las empresas, dado que es una forma en la que éstas pueden conseguir financiamiento para sus proyectos, pero en lugar de obtenerlo de un banquero, lo obtienen de miles de inversionistas y en vez de pagar intereses, dan rendimientos, en caso de que haya éxito. En la bolsa de valores se venden pequeñas fracciones de las empresas, llamadas acciones, y la posibilidad de que estos títulos valgan más en el futuro. Imaginemos, por ejemplo, que Bimbo quiere construir una planta en Zitácuaro para aumentar la producción de pan y se calcula que el aumento en las ventas debido a la construcción de dicha planta será del 20% respecto al año anterior. Bimbo entonces acude a la bolsa de valores y coloca sus acciones, es decir, las vende. Construye su planta y genera las ganancias, las cuales se publican en el reporte trimestral, y así las acciones suben de precio. Sin embargo, si la planta no hubiera dado los resultados esperados en términos de ventas, no hubiera sido construida en el tiempo planeado o la competencia les hubiera ganado el mercado, la acción podría bajar de precio. Otro factor es lo que el público espera de las empresas, es decir, las expectativas. Cuando se cree que irá muy bien, los inversionistas se adelantan a comprar acciones, aumentando su precio. En cambio, cuando se sabe de que podría haber problemas, los inversionistas buscan deshacerse de las acciones y el precio cae. Capítulo 7. ¿Por qué conviene empezar a ahorrar desde ahora? Dado que al llegar a cierta edad no se podrá laborar con la misma eficiencia con la que se cuenta ahora que se es joven, se recomienda empezar a realizar ahorros, por más mínimos que estos sean, para asegurar una cantidad de dinero suficiente para disfrutar y no tener que trabajar en la edad de la vejez. Para esto se puede contar con una pensión o Afore. Se puede solicitar una pensión para el retiro en el IMSS o ISSSTE. Si eres trabajador por honorarios, trabajador independiente o empresario que no se haya inscrito voluntariamente al IMSS, desafortunadamente tendrás que arreglártelas por tu cuenta. Si durante el tiempo que estuviste trabajando eras asalariado e hiciste aportaciones al IMSS, fuiste trabajador del Estado y por tanto estás afiliado al ISSSTE, o si pertenecías a alguna paraestatal como Pemex, o en algunos casos a algunas universidades públicas, puedes tener derecho a una pensión. Todos los que empezaron a trabajar y cotizar en el IMSS pueden elegir entre dos opciones: una pensión en IMSS o su cuenta individual en su Afore. La primera es un porcentaje de su salario que se les entrega mensualmente en la jubilación, que se fija de acuerdo a la edad de retiro y los años que cotizaron. Todos los que empezaron a trabajar y cotizar al IMSS pueden elegir entre dos opciones: una pensión del IMSS o su cuenta individual en su Afore. La primera es un porcentaje de su salario que se entrega mensualmente en la jubilación, que se fija de acuerdo a la edad del retiro y los años que cotizaron. Para quienes pueden escoger, suelen inclinarse por la pensión del IMSS, ya que en términos generales el monto es mayor, entre un 75 y 100% de tu salario, cuando en las Afores será entre un 30 y 60%, y porque el número de años que tienes que estar cotizando son menos de la mitad en el nuevo sistema. Afores son simplemente las instituciones financieras que resguardan e invierten tu ahorro para el retiro en cuentas individualizadas para entregártelo cuando cumplas 65 años, aunque también la puedes recibir antes por motivos de incapacidad o después de los 60 años cuando ya no puedas conseguir trabajo. Hay 4 posibilidades de estas. Si tienes un buen ahorro en tu Afore, te va a tocar una renta vitalicia. Se contrata con alguna de las aseguradoras autorizadas por el IMSS y es un monto mensual de por vida. La segunda opción es un retiro programado, que es un monto más grande que la renta vitalicia, pero solo por un determinado número de años. Si sobrevives, ya corre por tu cuenta. Se contrata con la Afore. La tercera opción es la pensión mínima garantizada, en el que si no logras reunir aunque sea un monto que alcance para darte un salario mínimo mensual al mes, el gobierno federal te dará esa cantidad en la jubilación, pero el requisito es que al menos hayas cotizado en el IMSS 1250 semanas, que es un equivalente más o menos a 24 años.
La última opción es la negativa de pensión que emite el IMSS, en la cual puedes retirar una sola exhibición todo lo que tengas en tu cuenta individual. Una pregunta común es si se puede tener pensión de IMSS y al mismo tiempo Afore. Y la respuesta es que no, ya que en México nadie puede tener dos pensiones, por lo que tienen que elegir entre IMSS o Afore. El ahorro realizado para el retiro puede deducirse de tus impuestos, incluso por casi un tercio del dinero de tu retiro. En el artículo 176 dice: todas las deducciones personales que están permitidas, y una de ellas es justamente las aportaciones para el retiro. Tú puedes ahorrar lo que quieras para el retiro, pero el tope para la deducción de impuestos es el 10% de tu salario anual, o 5 salarios mínimos anuales de la zona geográfica donde vivas, lo que sea menor. Las personas que se retiran por Afore, si no hacen su ahorro voluntario y además usan su crédito Infonavit, solamente recibirán el 36% del salario al momento del retiro. El porcentaje puede subir a 50 o 60% si prefieres no utilizar tu Infonavit y lo sumas a tu pensión. El Afore es una cuenta individual. Incluso si nunca elegiste Afore, la CONSAR te escoge alguna. Si te encuentras inactivo en las cotizaciones del IMSS, que es como catalogan los Afores que no reciben aportaciones, no cambia tus derechos. La Afore es tuya y puedes localizarla, consultar saldos, traspasarte, etc. Capítulo 8. Seguros. Su función es proteger financieramente a una persona ante el riesgo de perder un bien, que le sería difícil reponer por sí sola, y no son recuperadores de algo que dañamos o rompemos como comúnmente se piensa. El más común de estos es el seguro de vida. Estos se pueden manejar de acuerdo con los objetivos, necesidades y presupuestos de los asegurados. Los principales tipos de seguros de vida son los siguientes. Temporales. Es 100% para fallecimiento, por el tiempo especificado por el que se contrató. Ordinario de vida. Dura toda la vida del asegurado. Si éste cumple los 99 años y no ha fallecido, pasa a cobrar su cheque con toda la suma asegurada, ya que a esa edad es considerada muerte técnica para los aseguradores. Seguro de dotales. Es un seguro que si al llegar el plazo contratado sigues vivo, te entrega la suma asegurada, si no, se la dan a tus beneficiarios. La prima de estos seguros se determina por la siguiente manera. Las tablas estadísticas de mortalidad, o sea, entre más joven, más barato. Las condiciones de salud, si eres un fumador o no, esto impacta en cómo te calculan la edad. Si no fumaste, te quitan 2 años a tu edad y por lo tanto te sale más barato el seguro. Por género. A las mujeres las aseguradoras les restan 3 años de edad de la que realmente tienen. Pero en gastos médicos esto las afecta, ya que les cobran más caro porque al ser más riesgosas, sobre todo si están en edad reproductiva. El monto que se quiere que se les entregue a los beneficiarios es la famosa suma asegurada. Las coberturas adicionales que tenga el seguro, como por ejemplo invalidez. Ahora pasaré a hablar sobre los seguros para retiro, de los cuales se encuentra nuevamente el de dotales, con la diferencia de que este se puede utilizar para un retiro a los 65 años, por lo tanto puede ser deducible de impuestos. De renta vitalicia. Este es el genérico de un producto que te paga una cantidad mensual en el retiro, ya sea de por vida o por un tiempo determinado. La aseguradora recibe un capital, lo administra y te da una mensualidad. Se recomienda estar al pendiente de la fecha de vencimiento del seguro, ya que no importa si llevas 20 años, 30 años o una cantidad considerable de tiempo con la misma cobertura. Si se te olvida pagar tu póliza o simplemente al momento de realizar la transacción con una tarjeta, esta no pasó, te quedas con tu siniestro. Otro punto importante a tratar es que siempre debes de mantener informados a los beneficiarios de tu seguro, ya que si al momento de que llegues a fallecer o te llegue a ocurrir algo, si no hay nadie que llegue a cobrar el seguro, la empresa aseguradora se queda con esa cantidad de dinero al no haber quien lo reclame. Capítulo 9. ¿Con quién se quejan los inconformes? En este capítulo nos habla de qué hacer en caso de que se nos presente un problema en nuestras compras, ya sea por comprar algo y no funciona como deseamos, o que se nos sumaran cargos a nuestras tarjetas. Ya que a lo largo de este libro aprendimos a cómo ahorrar, en qué gastar y en qué no. Pero cuando ocurre un problema como este en una compra, es muy probable que uno no sepa a dónde acudir
o con quién podamos proporcionar información para pedir ayuda ante nuestros problemas. Así que, entonces, ¿con quién nos quejamos? Lo ideal es que siempre busques primero a quien te vendió el producto o servicio y intentar obtener una solución. Si esto no funciona, entonces, ¿dónde presentar la queja? Esto depende del tipo de sector donde ocurrió el problema. Para los problemas del tipo sector comercial, la instancia de la Procuraduría Federal del Comunicador, la famosa Profeco, es la que se encarga de esos tipos de problemas. Su página de internet tiene muchas herramientas y datos para comparar precios, consejos de ahorro y consumo inteligente. Asimismo, informar sobre los proveedores con más quejas, alertas sobre productos peligrosos con defectos o contra fraudes de determinadas compañías. En el sector de finanzas, para casos de fraudes, existen varias empresas que te ayudan dándote información y solucionar tus problemas de una forma más sencilla y confiable. Una de ellas es Conducelf. Con su larguísimo nombre lo explica, su función es defender y proteger los derechos de quienes usamos los servicios financieros, el cual su nombre es Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Ellos ven cualquier asunto que tenga que ver con bancos, aseguradoras, fianzadoras, afores, el buró de crédito, sociedades financieras de objetos múltiples o limitados, cajas de ahorros reguladas, casas de cambio, casas de empeño. Ahora que ya sabemos con qué empresas podemos ir en caso de ser víctimas del sistema,